Vamos a saludar en Bogotá, Colombia, a Monseñor Jesús González, el obispo auxiliar de Caracas y quien ha viajado hasta la capital colombiana para reunirse el día de hoy con el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Monseñor, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias por atendernos porque sabemos la agenda que tiene el día de hoy, pero también hay mucha expectativa sobre este encuentro que primero no se iba a dar finalmente el día de ayer. La Conferencia Episcopal Venezolana confirma que el Papa Francisco va a recibirlos a ustedes el día de hoy. ¿Qué le van a decir? Porque la Iglesia Católica ha tenido un papel muy importante dentro de Venezuela, un papel incluso crítico frente a la violación de derechos humanos y a la crisis que vive el país. Bueno, se trata de un encuentro muy corto. Vamos a reiterar pues nuestra preocupación por la situación grave que vive Venezuela y vamos también pues a agradecer al Santo Padre y a la Santa Sede la participación que han tenido en la búsqueda de las soluciones para estos graves problemas que vive nuestro país. Ahora, Monseñor, el llamado al diálogo que ha hecho el Papa Francisco, incluso el que hizo el día de ayer en su vuelo hacia Bogotá, ha sido muy criticado porque hay quienes hablan que este proceso de acercamiento que inició el año pasado en Venezuela y que fracasó y en el cual además la Iglesia tuvo un papel determinante, hay quienes dicen que ese proceso de acercamiento simplemente le dio un aire al régimen de Nicolás Maduro y que no logró nada más, y critican que ahora el Papa siga llamando al diálogo pese a que ya fracasó en ese momento. ¿Este tema van a tratarlo el día de hoy, de ver quizás otras opciones para la solución de la crisis en Venezuela? El diálogo como posición y la presentación de la cultura del encuentro es un principio básico en las relaciones sociales, tal como lo ha señalado en diversas oportunidades el Santo Padre. El hecho de que haya fracasado un primer intento de diálogo y que nos demos cuenta de que son necesarias condiciones concretas para el diálogo, que eso lo ha exigido la Santa Sede. En la carta del cardenal Parolin el año pasado, dirigido al gobierno nacional y a la oposición, pues señalaba que era necesario que se cumplieran las condiciones del diálogo, que lo acordado se cumpliera. En esto la posición del Papa no es una posición ingenua, sino es una posición en la cual se pone en evidencia que con el conjunto de los actores de la sociedad política venezolana es que podremos encontrar las respuestas a los problemas que hoy vivimos. Monseñor, escuchábamos incluso la semana pasada al líder opositor venezolano Enrique Capriles hablar y poner nuevamente sobre la mesa el término de diálogo. Ayer escuchábamos al Papa Francisco haciendo ese llamado. ¿Está dispuesta la Iglesia venezolana a jugar un nuevo papel determinante en un posible nuevo proceso de acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición? Tanto la Santa Sede como la Conferencia Episcopal estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para dar respuesta a los problemas que hoy vive la población venezolana. Si nuestra participación facilita el encuentro, facilita que los que piensan distinto, porque un diálogo no se trata de que se piense igual o que se renuncie a los propios principios, se piensan distintos, hay posiciones encontradas, hay formas opuestas de ver las cosas. Pero si es posible encontrar unos acercamientos, pues estaremos dispuestos a brindar. Monseñor, ¿está el Papa Francisco al tanto de la realidad, de la dura crisis que vive Venezuela, de la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro? El Papa está totalmente informado acerca de la situación de Venezuela, como ustedes mismos han dicho hace poco en la introducción de esta entrevista. En el pasado mes de junio estuvieron los obispos de la presidencia de la Conferencia Episcopal en un largo encuentro en que presentaron pues, todos los detalles de la situación que hoy vive en el país, una crisis política, social, económica muy grave. Ahora, ustedes se van a reunir el día de hoy con el Papa Francisco. Esperamos, quizás después de este encuentro, que haya algún pronunciamiento en alguno de los discursos que va a dar el Papa en los próximos días en territorio colombiano, que haga referencia a la crisis de Venezuela, quizás una postura más firme frente a la situación, a la crisis en territorio venezolano.
No, la visita del Papa a Colombia es una visita apostólica a la Iglesia y al pueblo colombiano. Eso es lo que está en el centro de esta visita. Si el Papa considerara conveniente algún pronunciamiento, lo agradeceríamos, pero está en el centro de esta visita, pues las realidades que hoy vive el pueblo colombiano, que busca también reconciliación, que busca también paz. Como decía antes, el encuentro que vamos a tener con el Santo Padre hoy va a ser un encuentro muy breve, en el cual pues no se podrán tratar todos los temas ni diseñar pues, todas las estrategias. ¿Le van a entregar a ustedes quizás algún documento o algún material con información de la situación en Venezuela? No está previsto que se le entregue ningún documento. Como dije antes, en el pasado mes de junio, en una larga audiencia que nos concedió el Santo Padre y luego también en diversas entrevistas con sus colaboradores, la presidencia de la Conferencia Episcopal ha expuesto detalladamente las condiciones políticas, sociales y económicas que hoy vive nuestro país. Pues Monseñor Jesús González, obispo auxiliar de Caracas, que en el día de hoy se va a reunir con el Papa Francisco, pedirle pues que el Papa le dé la bendición a Venezuela y nos permita pues que la crisis logre tener un fin próximo y no sigan muriendo más personas. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, Dios los bendiga.